Lo bueno creo que es que como que sí está grabando la clase anterior. Vamos a ver si de verdad la graba. Continúo entonces con la clase. Me disculpan de verdad la interrupción de la electricidad. Y continuamos entonces con ese proceso de tramitación de constitución de firmas personales. Habíamos hablado del artículo 24, de lo que implicaba de una u otra forma la constitución de esas firmas personales. Y ahora en este caso pues vamos a trabajar entonces con esa posibilidad de modificación que pueda realizarse. Hablamos en el artículo 25 de esa modificación que puede realizarse a través de el proceso sucesoral, dado de que la persona pues sí se muera y entonces pues requiera ese trámite de continuidad por parte de obviamente quienes son sus herederos. Y pasábamos también a este artículo 26 que estábamos iniciando la conversación donde hablábamos de que se da el procedimiento posible de liquidar, determinar completamente esa figura o de modificarlo, ya sea que yo voy a cambiar su domicilio, ya sea que voy a aperturar una sucursal, ya sea que voy a aperturar un depósito o en su defecto de que la persona cambió de nacionalidad, era un extranjero y pasa a ser un ciudadano nacional. Queda claro entonces que de una u otra manera nosotros debemos dar cumplimiento a esas disposiciones. Las firmas personales son transformables, no se requiere la aprobación de los estados financieros como se había evidenciado en las clases del día de ayer, sino que aquí en este caso sí vamos a hacer algunas transformaciones muy puntuales. Solamente en estas condiciones que correspondan, fallece la persona o sencillamente decido no querer trabajar más con eso o sencillamente quiero cambiar mi domicilio, quiero aperturar una sucursal y es completamente viable que una persona natural con fondo de comercio pueda aperturar o tener más de un domicilio. Puedo tener una empresa, no necesariamente como sociedad mercantil, y puedo entonces modificar de una u otra manera el domicilio, cambiarme de dirección o sencillamente aperturar cuantos depósitos o cuánta información se requiere. Adicionalmente, tenemos entonces que los requisitos que deben presentarse para estas condiciones establecer este artículo 26, que es la copia de la cédula de identidad. Si es extranjero, por supuesto, ya hemos reiterado que es la copia del pasaporte y de la visa, la copia del registro de información fiscal. En el domicilio, puede que usted siempre va a mantener en el RIF un mismo domicilio. El domicilio puede ser entonces el del establecimiento comercial, pero en un momento determinado, puede aperturar varias sucursales. En el RIF le va a quedar siempre un solo domicilio, así la empresa tenga varias sucursales. Puede ser que una esté en San Cristóbal, otra esté en Ureña, otra esté en, no sé, en Barquisimeto, en fin, en cualquier lugar. En cualquiera de los casos, siempre entonces el RIF va a tener siempre solamente el domicilio principal. Eso es algo que sería lo conducente a eso. Adicionalmente a eso, si es el caso, por ejemplo, de que fue una nacionalización, que la persona se nacionalizó por cualquiera de los casos, se requiere una copia certificada de la Gaceta Oficial donde se le otorga la nacionalidad para cambiar entonces ese número de cédula que era acreditable a esa persona como extranjero, ahora a el número de cédula que corresponde como ciudadano venezolano. Y en el caso de la copia del RIF, entonces se va a requerir el RIF de la persona que tenía numeración extranjera, antes por supuesto de la nacionalización, y ahora también debe entonces modificarse ante la administración tributaria esa denominación de RIF, ese RIF debe entonces cambiarse porque se le está otorgando un número de cédula diferente, un número de cédula aplicable a esa persona que va a ser distinto a el que se tenía en ese primer momento. Entonces, más o menos en líneas generales, esas serían esas pautas de las modificaciones que pueden darse. Repito, entonces, teníamos en el artículo 24 esa constitución de firmas personales, el 25 la posibilidad de que esa persona fallezca y las personas entonces tengan la necesidad de cambiar ese nombre ya no acreditable, esa persona que ya no existe, o en su defecto lo que plasmábamos ahorita en este artículo 26 que tiene que ver con las modificaciones que pueden generarse. La diferencia de la clase de hoy, que ya entonces corresponde una parte al tema 6, pero una parte también al tema 7, es que aquí ya vamos a identificar de forma clara y precisa que existen dos tipos de sociedades y existen artículos diferentes o condiciones legales diferentes para la evolución, dependiendo por supuesto de la organización, en el contexto del derecho mercantil. Tenemos ahora entonces el artículo 27. El artículo 27 me habla, como lo ven allí en la pantalla, de la tramitación de una venta de fondo de comercio. Les explicaba hace un rato que nosotros podemos vender un fondo de comercio, podemos
traspasar entonces la propiedad que yo tenga de esa unidad de negocio a una persona completamente diferente y eso es totalmente lícito. Ojo, estamos revisando todas esas negociaciones que pueden darse dentro de los registros mercantiles sobre las sociedades mercantiles y sobre los fondos de comercio porque lo estamos haciendo desde esta realidad del contexto o el basamento legal plasmado, por supuesto, en el Código de Comercio y en algunas disposiciones legales y la más puntual precisa es esta resolución 019. Allí entonces tenemos que podemos vender el fondo de comercio y los requisitos que van a solicitarme para eso va a ser la copia de cédula de las partes, del que está vendiendo y del que está comprando. ¿Para qué? Para hacer un cambio en ese caso de esa condición. Vamos entonces también a hacer un cambio en la copia del registro de información fiscal porque tenemos que entonces transformar esa empresa que ya no es de Juan, sino que será de Andrea o de Luis, etcétera y le van a pedir siempre obligatoriamente la solvencia de todo el cumplimiento de parafiscales. El hecho de que usted tenga una sociedad mercantil como compañía anónima, como sociedad anónima, como sociedad de responsabilidad limitada o tenga un fondo de comercio no implica que usted no tenga empleados. Usted puede tener uno, dos, tres, cuatro personas que trabajen, que sean necesarias para la producción de la renta de ese objeto comercial y usted debe dar cumplimiento siempre a todas las disposiciones legales y a toda la garantía a esos trabajadores que tiene que ver con lo que está plasmado en la ley de trabajadores y trabajadoras. Eso quiere decir entonces que usted debe escribir a su trabajador en el Seguro Social. Ese trabajador tiene derecho a esos beneficios del Seguro Social en materia de salud, a ese seguro de paro forzoso en el momento de que se enferme por cualquier circunstancia o en el caso de la mujer, que quede embarazada y tenga, por supuesto, el derecho a ese reposo pre y post y el devengo inclusive de su salario y el reposo real de que se le cancele ese salario de forma constante independientemente de que no pueda trabajar. Esas son condiciones normales y legales garantizables en la legislación venezolana que son inherentes a las sociedades anónimas y también a las firmas personales. Por esa razón, dentro de esa garantía se pide que cuando usted vaya a hacer una transformación ya o una venta del fondo de comercio, usted tenga solvencia con sus trabajadores. ¿Por qué? Porque su patrono hasta cierto momento era Juan y ahora va a ser María. Entonces usted debe dejar esa solvencia y debe dejar todos esos pagos en regla de tal manera que entonces ahora la nueva persona que está adquiriendo ese fondo de comercio no tenga alguna realidad que perjudique en los pasivos laborales, por supuesto, de las personas que trabajan allí. Es por eso que no solamente es el Seguro Social, también se requieren de cierta manera otro tipo de solvencias, como la del INSE, como la Ley de Política Habitacional, lo que sería el Banavit, y obviamente esas inscripciones correspondientes en el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, con el contexto de esta disposición, se solicita por lo menos la mínima que sería la del Seguro Social obligatorio. Ahora, si usted no tiene trabajadores, si usted nunca se afilió, pues entonces la constancia de no afiliado. Eso es una de las condiciones interesantes. Entonces ya estamos viendo en este artículo 27 que tenemos la posibilidad de enajenar, de vender entonces ese fondo de comercio. Al momento de que lo venden, ahí sí inmediatamente se separa de nuestro patrimonio todo eso que conformaba el fondo de comercio, que podría ser de repente un cuarto frío, unas vitrinas, unos mostradores, en fin, todo lo que de una u otra manera conformaba esa unidad de negocio. Y está pasando entonces a una persona que pudiera ser una persona jurídica o pudiera ser una persona natural en cualquiera de los casos. Bien, vamos ahora al artículo 28. El artículo 28 me habla de la tramitación de una inspección y revocatoria de poder, además de los requisitos obligatorios, deberá presentar los siguientes requisitos. Uno de los primeros temas que conversábamos, que fue parte del examen, que fue parte de las preguntas que yo les hacía, era quién es un factor mercantil. Habían personas inclusive que confundieron el factor mercantil con el comisario, son dos figuras completamente diferentes. Y el factor mercantil, que no es otra cosa que el gerente de la empresa, la persona que está a cargo, no es el dueño, es el gerente, debe tener entonces unas condiciones para poderlo representar. Y no es que yo soy gerente solamente porque me dijeron que era gerente, no, eso debe estar plasmado en un documento. Ese documento es un poder. Ese poder es el que le da derecho a ciertas atribuciones o sencillamente en las sociedades mercantiles cuando usted plasma esas condiciones y esas facultades en el mismo documento estatutario y constitutivo o en esa acta de modificación correspondiente, ya sea ordinaria o extraordinaria. En cualquiera de esos casos sí debe estar plasmado y registrado ese documento. Pero si es un poder, el poder se otorga a través de las notarías.
y puede ser el caso de las personas naturales. Le voy a otorgar un poder a alguien para que siga con la unidad de negocio. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Tengo un preescolar, lo constituí como firma personal, tengo el permiso por el Ministerio de Educación, recuerde que es un ente regulado, requiere un permiso especialísimo, que es el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, ¿sí? Y de cierta manera yo me quiero ir del país, yo quiero que me voy y quiero que alguien siga y continúe con esa unidad de negocio, puedo entonces hacerle un poder a ese director, pudiera ser, a esa persona que queda a cargo allí académicamente para que siga desarrollando la unidad de negocio. El colegio sigue siendo mío, toda la unidad de negocio sigue siendo mío y de hecho yo soy el responsable ante cualquier organismo, entre eso el mismo Ministerio de Educación. No es que le estoy alquilando, esa figura no puede existir aquí, ¿ok? Ese traspaso no se puede dar. Ahora, si yo quiero es salir completamente de eso, tendría que vender, enajenar, conforme al artículo anterior, el artículo 27, decirle a ese director, bueno, entonces cómpreme toda la unidad de negocio y yo sencillamente se la traspaso. Pero esos poderes, el hecho de que yo le dé poder a alguien, no significa que eso es perpetuo. Eso puede ser revocado y es lo que está plasmado en este artículo 28, las posibilidades de revocar esos poderes. Yo puedo entonces ir al registro mercantil y registrar un poder, que le estoy dando un poder a alguien para que haga ciertas actividades, o puedo ir y revocarle ese poder. Eso también es completamente viable y es completamente lícito dentro del contexto de lo que es el funcionamiento de los fondos de comercio o, por supuesto, de las sociedades anónimas. Los requisitos entonces serían los que están allí: copia de cédula de el presentante, instrumento poder y copia de revocatoria del poder. El presentante puede ser una persona distinta inclusive a la persona que otorgó el poder, porque a lo mejor yo otorgué el poder a cierta persona y me fui del país, entonces ¿quién va a registrar el poder? El que quedó. Y eso significa entonces que el que quedó puede ser el mismo apoderado o una persona que el apoderado delegue, que puede ser el abogado, que será en este caso el presentante. Pasamos ahora al artículo 29 de la resolución 019 y me habla que para la tramitación de una separación de cuerpos o sentencia de divorcio, inscripción o revocatoria de habilitación de un menor comerciante, la inscripción de capitulaciones matrimoniales, la inscripción de autorización de curador, además de los requisitos obligatorios, deberá presentar los siguientes requisitos. Vamos por partes. Ojo, hemos conversado dentro del mundo de negocios y mire ya lo interesante que llevamos en los primeros temas, hablábamos de quiénes son capaces, era otra de las preguntas del examen. Mire que solamente pregunté lo que realmente considero puntual e importante. ¿Todas las personas son capaces? No todas las personas son capaces. Hay una condición que viene con la mayoría de edad. Yo tengo que ser capaz para poder ejecutar actos de comercio. Tengo que tener 18 años, de lo contrario no puedo. Pero existe la posibilidad de tener una emancipación. ¿Eso qué significa? Que soy una persona que de cierta manera me casé antes de cumplirme 18 años. Eso significa que tendría entonces derecho, pero eso habrá que tramitarlo ante el Tribunal de Protección de Menores y ese documento, en este caso, deberá llevarse, que es la habilitación que habla ese artículo 29 del menor comerciante, ante el registro mercantil y decir, bueno, aquí estoy yo, quiero hacer una empresa, soy menor de edad, pero soy emancipado. Entonces tengo esa posibilidad. Puede darse el caso también de las personas que estén casados y están casadas, pero de una u otra manera logran obtener por ciertas condiciones su divorcio, se divorcian, se separan los patrimonios. Entonces, al separarse en los patrimonios, posiblemente si es una sociedad mercantil hay una división de esas acciones. Entonces, esa separación de cuerpos, esa sentencia de divorcio, también debe ser de una u otra manera introducida al registro mercantil para de una u otra manera reconocer a quién le van a pertenecer de una u otra manera ciertos bienes. Entonces hay que de una u otra manera dar cumplimiento a esas disposiciones, porque ¿qué es lo que es el registro mercantil? Es el lugar donde cualquier persona de la comunidad de negocios va a saber qué está sucediendo con esa organización empresarial. También hablamos de inscripción de capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es eso? Eso sencillamente es, hay dos personas solteras, por ejemplo, y deciden que de una u otra manera van a dividir su patrimonio. No todo lo que nosotros tenemos va a formar parte de nuestra comunidad conyugal. Eso implica entonces que podemos hacer capitulaciones matrimoniales. Única y exclusivamente esto se hace antes del matrimonio. Eso significa que yo suscribo cuáles son mis bienes, divido esos bienes, la persona con quien me voy a casar firma esas capitulaciones matrimoniales de mutuo acuerdo y obviamente en función de eso las registro. ¿Para qué? Para que se quede o se deje por sentado qué cosa es de Juan y qué cosa es de María, independientemente de que estén casados. Porque de lo contrario, se entiende que eso es una sola comunidad conyugal y que las acciones de Juan también son de María. Y si Juan quiere vender, María entonces debe
permitirle vender, o viceversa, María quiere vender y Juan no quiere, eso entonces implicaría un problema. Pero si hay capitulaciones matrimoniales, si hay separación de cierta manera de esas condiciones, eso implica que Juan no necesita el permiso de María, ni María el permiso de Juan para realizar cualquier tipo de negociación dentro de este proceso negocial, y nadie estaría perjudicando un beneficio patrimonial que sería la comunidad conyugal. ¿Por qué? Porque eso estaría externo a la comunidad conyugal. Van a ver como dos patrimonios. El que sí es de María, el que sí es de Juan y el que es de los dos mutuo, porque siempre de todas maneras va a salir allí un patrimonio mutuo a medida, por supuesto, que vayan transcurriendo los años en ese proceso que se va generando de matrimonio. Esas son cosas que están plasmadas para efectos mercantiles, para efectos de lo que son las actividades que desarrollan, en este caso, los comerciantes. Tenemos entonces la inscripción de un curador. Son personas que tienen alguna deficiencia mental, alguna condición que no les permite el raciocinio claro, pero que de una u otra manera tienen bienes, e inclusive esos bienes forman parte de la comunidad negocial, de la comunidad de lo que es el derecho mercantil. Son dueños de acciones, son dueños de fondos de comercio, porque a lo mejor no fue que todo el tiempo tuvieron esas condiciones, sino que en algún momento determinado por su edad, por su enfermedad, en fin, tuvieron que necesitar una persona que los represente. Entonces, eso también, esos documentos que son emitidos por el tribunal, ahora tendrán que ser presentados al registro mercantil. ¿Para qué? Para que entonces se tenga la posibilidad de que esa persona pueda representarlo de forma lícita dentro del contexto del derecho mercantil. Miren que estamos viendo entonces que hay documentos que van a emanar de distintos poderes. Estoy hablándole de tribunales, poder judicial, estoy hablándole de resoluciones del Poder Ejecutivo con gacetas oficiales de nacionalización, pero al final todo eso debe ser registrado en el registro mercantil para que de una u otra manera sea agregado a ese expediente de esa organización empresarial y tenga entonces la posibilidad de cubrirse con el tipo de negociación que se realiza. El artículo 29, parte de todos esos documentos, debe anexarse la copia de cédula de identidad del presentante y de las partes que son en cada uno de los casos, ya sea un divorcio, sea una separación de cuerpo, sea un menor emancipado, en fin. Y debe darse una decisión que puede ser una sentencia que en alguno de los casos es emanada, por supuesto, de un tribunal, dependiendo, por supuesto, de el tipo de actuación que se esté generando, pues puede ser de uno u otro tribunal. Hay tribunales para muchas cosas, hay tribunales de protección que son para niños, hay tribunales civiles normales y comunes que corresponden a divorcios de personas que no tienen menores de edad. En fin, existen distintas competencias dentro del ámbito jurídico y hay competencias, por supuesto, también de tribunales con competencia de carácter mercantil, donde solamente se van a dirimir problemas de carácter mercantil, de todo lo que tiene que ver con los comerciantes, ya sea que tengan un fondo de comercio o ya sea que tengan una sociedad mercantil. Eh, el artículo 30, vamos a continuar con ese artículo 30, me habla de la tramitación de una partición de la comunidad conyugal y demás requisitos obligatorios. Obviamente la partición de la comunidad conyugal es cuando yo me divorcio, está el divorcio en sí. El divorcio lo que genera es, ojo, a partir de este momento usted no tiene nada que ver de cierta manera con lo que se gane de aquí en adelante con su patrimonio y yo tampoco, pero aquí solamente nos estamos separando los dos. Ojo, otra cosa es la partición. La partición viene de posterior al divorcio. Tenemos una comunidad total de gananciales y ahora, ¿qué le corresponde a usted? ¿Qué me corresponde a mí? Esa partición también debe registrarse. Es obligatorio registrarse. Por un lado, ya registré el divorcio y ahora tengo que registrar la partición. Tengo que decir, mire, esas acciones son de Juan o esas acciones son de María o sencillamente dividieron las acciones. 5 de Juan, 5 de María en partes iguales conforme a lo que corresponde, porque cada vez que una persona se divorcia, pues le corresponde el 50% de esa comunidad de gananciales. Y aparte de eso, entonces vamos a presentar la cédula de identidad de las partes y copia certificada de la partición. La partición es emitida también por un tribunal. Pasamos ahora a lo que sería el artículo 31 de esta disposición legal, que es la provincia 019, que refiere no solamente a registros mercantiles, lo aclaré otra vez el día de hoy, lo aclaré el día de ayer, también se refiere a otro tipo de registros. Aquí estamos hablando de registros públicos para hacer traspasos de bienes y cosas, pero yo no voy a trabajar todo eso, no voy a evaluar tampoco todo eso, solamente los artículos que estoy explicando, que se refieren única y exclusivamente a el derecho mercantil, a las actuaciones que hacen los registros mercantiles para las sociedades mercantiles o para, en algunos casos, lo que tiene que ver con los fondos de comercio. Y dije ayer, y lo repito el día de hoy,
voy a explicar desde el contexto civil otro tipo de organizaciones que serían las asociaciones civiles y las fundaciones, por la necesidad, sencillamente por la necesidad que tienen esas organizaciones de funcionamiento y para que ustedes logren diferenciar entonces un fondo de comercio o una sociedad mercantil que hace actos de comercio, porque ahora creamos entonces muchas veces asociaciones civiles que tienen efecto de lucro. Un ejemplo de eso, una empresa de transporte. Ustedes ven aquí en San Cristóbal, empresas de transporte como Barrio Obrero, Palmira, Cordero. ¿Qué es eso? Una asociación civil. ¿Cuál es el fin de lucro? Transporte. ¿El transporte es un acto de comercio? Sí, pero están creando una figura civil que no es una figura registrada en un registro mercantil, sino un registro público. De eso tenemos que hablar porque tenemos que ver cuáles son esas cantidades de ideas que se van generando en las personas y al final terminan ejecutando actos de comercio. Por esa razón, esa partecita sí va a ser incluida dentro de la explicación de la Providencia 019 que estamos revisando. Bien, tenemos el artículo 31 y habla de la participación en una constitución de hogar e inscripción de factor mercantil. Además de los requisitos obligatorios, deberán presentar los siguientes. Ojo, ya para hablar en este caso, hablamos del factor mercantil. ¿Quién es el factor mercantil? El que está apoderado, el que va a cumplir una función de organización empresarial, en este caso con el contexto de las sociedades mercantiles. Pero estamos hablando de constitución de hogar y es una figura bastante interesante, no es nueva, está esa figura inclusive plasmada en el Código Civil venezolano. Recuerden lo que siempre hablábamos de la fuente de derecho mercantil y dijimos que es una fuente de derecho propio y todo eso, pero que cuando no está regulada en el propio derecho mercantil, supletoriamente entonces nos vamos a la costumbre, la analogía y nos vamos también entonces a ese derecho civil, a ese derecho comparado interesante para que de una u otra manera se complementen ellos dos. Ojo, esa constitución de hogar es una forma que tienen las personas que no usan de separar de cierta manera algunas cosas en la comunidad de negocios para que en un momento determinado de un mal negocio, de una demanda que pueda suscitar, usted no pierda todo su patrimonio. Entonces se dan las posibilidades de que usted haga ese procedimiento ante un tribunal, usted agarra de lo que es su vivienda, las cosas que se encuentran dentro de su vivienda, usted puede constituirlas en la condición de hogar. Eso es diferente a la vivienda principal. Lo aclaro, la vivienda principal es una constitución completamente distinta. La constitución de hogar se hace ante un tribunal. La vivienda principal es solamente yo digo, esta es mi vivienda principal y claro que va a tener algunos beneficios tributarios. A lo mejor cuando la persona muera, pues entonces no paga, por ejemplo, aranceles sobre ese bien porque está como condición de vivienda principal. De repente, en la declaración de renta tampoco va a cancelar algo en el momento de que haga la declaración si llega a enajenar la vivienda por un periodo de tiempo, en fin. Pero la constitución de hogar es completamente diferente. Es cuando yo separo eso y digo, bueno, usted me puede demandar por todo lo que usted quiera, menos por esto. Yo nunca voy a perder esto porque esto va a formar parte de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de lo que realmente es el asiento principal de mi vida. Y muchas personas nunca usan esa figura. Sin embargo, es una figura que existe en el derecho civil y obviamente es respetable en el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer cualquier condición o cualquier negociación que yo realice, inclusive como comerciante con un fondo de comercio, pero constituí hogar ante un tribunal. Eso significa embárgueme todo lo que usted quiera, quíteme todo lo que quiera si el negocio que hice fue muy malo, pero eso es inenajenable. O sea, sobre la base de eso no podemos meternos porque eso configura una condición. Es como tratar de separar un pedacito de patrimonio, pero eso son condiciones muy especialísimas y se realizan, vuelvo e insisto, ante el proceso, ante los tribunales competentes, ante el Poder Judicial, debe entonces cumplirse con todos unos lineamientos establecidos, por supuesto, en el Código Civil, en donde de una u otra manera no se defraude a nadie, donde la persona no sea un estafador, en fin, para que se dé esa posibilidad. Adicionalmente a esos requisitos, entonces el artículo 31 plantea que voy a presentar la cédula de identidad del presentante, el que está entregando ese documento que viene del tribunal, y la copia del registro de información fiscal, si es en el caso de un factor mercantil de la sociedad mercantil, para que sea agregado ese poder al documento de la sociedad mercantil y los documentos de constitución de hogar que correspondan. Si fuera ese el efecto, o en el caso de que sea una firma personal, pues agregarlo entonces no a la sociedad mercantil, sino al fondo de comercio. Imaginen cómo muchas cosas con términos muy pequeñitos, pero son términos interesantes que deben ustedes conocer. Por eso la importancia, repito, siempre de esta legislación de derecho mercantil, porque de una u otra forma forma parte de la base real
de lo que ustedes están haciendo. Ustedes se están formando como licenciados en Administración, Mención, Mercadeo y requieren, por supuesto, una base sólida de contexto de lo que son el mundo de los negocios, de lo que son el comercio, de lo que son las figuras jurídicas que de una u otra manera vamos a utilizar, a veces inclusive un poco confusas, como le decía el caso de las asociaciones civiles, que no deberían ser con fines de lucro, a veces deberían de ser sin fines de lucro, pero no hay tampoco limitación en eso. Entonces se han creado distintos tipos de asociaciones civiles, inclusive fundaciones con ánimo de lucro. Más adelante, obviamente, vamos a revisar eso. El artículo 32, entonces ya empieza a hablarme de la venta cuota de participación. ¿Cuándo yo voy a vender una parte de esa sociedad mercantil? ¿Cuándo voy a vender una parte de eso que de una u otra manera comprende a el mundo de los negocios? Entonces allí tenemos que debemos presentar una copia de cédula de identidad, una copia del RIF, una copia del registro de información fiscal de la sociedad mercantil y una cuota de la venta. En el contexto de cuando yo voy a vender acciones o cuotas partes de participación. Eso va a ser dependiendo del tipo de figura jurídica, porque las figuras jurídicas, sobre todo en las sociedades mercantiles, algunas están representadas por cuotas parte de participación, por socios y otras por accionistas, otras por acciones. Entonces, de una u otra manera, a eso se hace referencia. Pero en cualquier caso de que se realice una venta, todas esas ventas van a tachar un impuesto. Y ahí la confusión entre el derecho tributario y el derecho mercantil. Alguien cuando le pedí la clasificación tributaria en el examen me habló de los contribuyentes formales, ordinarios, en fin, algunos de ellos. Hay que tener cuidado en qué estoy pidiendo, en qué tipo de contribuyentes como tal y cuáles no. Yo tengo que enfrascarme en que yo sé que ustedes están viendo legislación mercantil, pero son cosas completamente diferentes. Los tributos son aplicables a todas las personas, sean jurídicas o sean naturales, a todas las personas. Pero aquí yo quiero es identificarla, cómo se ve desde el contexto mercantil, pero también desde el contexto tributario. Entonces hay cosas que van a parecer que son ciertas desde el contexto de legislación mercantil, que creo que es la materia que ustedes ven ahorita en segundo año, y lo que es derecho mercantil, y tienen que tener muchísimo cuidado. Son lo mismo, pero tenemos los profesores objetivos diferentes en lo que estamos explicando. Entonces, por favor, deben revisar bien la información y las clases cada vez que nosotros se las demos, porque vi allí algunas respuestas que seguramente eran ciertas desde el contexto de la legislación fiscal, pero no desde el contexto del derecho mercantil. O sea que significa que no, esta me la sé de mentiras y coloqué allí una respuesta que no era lo correcto. Tenemos que tener a veces cuidado con eso. Sin embargo, yo en el mundo de los negocios puedo vender. Anteriormente esas ventas se hacían a través de las notarías, porque la gente, como que por muy viejito que fuera el Código de Comercio de 1955, tenía como allí algunas falencias en cómo se hacen esos procesos de traspaso. Los procesos de traspaso siempre se van a hacer a través de esto, muchachos, a través de libros. Libros que de una u otra manera son los libros que corresponden al libro de accionistas o al libro de socios. A través de estos libros, como tal, es que ustedes van a hacer esos traspasos. Allí en donde realmente se va a plasmar esa venta y posterior a eso, conforme al artículo 32, usted va a ir a ese registro mercantil y usted va a registrar el traspaso de esas cuotas de participación o cuando sea el caso, el traspaso de las acciones. Adicionalmente a eso, entonces, vamos a revisar el artículo 33. El artículo 33 habla que para la constitución y finiquito de fideicomisos bancarios, tramitaciones de contrato, de adhesión y demás requisitos obligatorios, deberá presentar los siguientes requisitos. Ojo, yo puedo realizar cualquier cantidad de tipo de negociaciones en el contexto del mundo de los negocios, algunas parecidas al mundo civil. El cheque, por ejemplo, aunque está plasmado en el Código de Comercio, no es de uso exclusivo para los comerciantes. La letra de cambio, en cambio, sí. Lo que quiero mostrarles es que todos esos instrumentos de pago necesarios, distintos a una moneda, en donde pueda darse inclusive posibilidades de crédito, hipotecas y demás, deben de una u otra manera resumir condiciones registrales en los registros mercantiles. ¿A qué voy a llegar con todo esto? Todas las veces que yo constituyo una organización empresarial, en ese registro mercantil debe quedar plasmado, como decir, la evolución histórica desde el momento de su constitución hasta el momento actual de todas las operaciones que se hayan generado, de absolutamente todas las operaciones que se hayan generado. Eso es necesario y es obligatorio. ¿Cuáles son? La constitución, la aprobación de estados financieros, como hablábamos ayer, que es el ejercicio económico de un año, la presentación de los estados financieros, la presentación de los informes de comisario, dando el visto bueno de la aprobación o no de esos estados financieros y entendiendo, por supuesto, cada una de esas figuras.
teniendo en cuenta cuál es la responsabilidad de la gerencia sobre esos estados financieros, del contador sobre esos estados financieros, del licenciado en administración cuando es comisario en cualquiera de los casos, o del factor mercantil, que también pudiera ser uno de ustedes. Entonces vemos, por ejemplo, cómo en una sociedad mercantil cualquiera puede haber un contador público que firma los estados financieros, un comisario que es un licenciado en administración, como cualquiera de ustedes, licenciado en mercadeo, un factor mercantil que sería un gerente que también puede ser cualquiera de ustedes. De una u otra manera que estamos viendo que hay personas diferentes a los dueños, diferentes a los accionistas, que realmente configuran la realidad económica de esa sociedad mercantil en donde se compra, se venda, se transforma cualquier tipo de bien o de servicio. Y de una u otra manera hay una participación importante y por eso la necesidad del estudio de estas ciencias económicas y ciencias sociales. El artículo 34 empieza a hablar de la constitución de las sucursales en las sociedades mercantiles. Ya habla entonces de cuestión de la sociedad mercantil extranjera y la domiciliación de sociedades mercantiles extranjeras en Venezuela y demás requisitos obligatorios que va a presentar los siguientes requisitos. Ojo, nosotros tenemos empresas venezolanas y podríamos tener empresas que ya configuran en el derecho mercantil internacional. Por ejemplo, tenemos una empresa, no sé, McDonald's, y esa empresa está creada en los Estados Unidos y obviamente tiene una figura jurídica, tiene un patrimonio propio, tiene unas condiciones. El derecho mercantil, así como el derecho tributario, no es un derecho solamente venezolano, es un derecho abierto a todas las legislaciones. Esas organizaciones empresariales, cualquiera la que sea, por poner un ejemplo, dije esa, pero cualquiera que esté en el país, en Colombia, en Chile, en México, bueno, sobre todo en los vecinos, Guayana, qué sé yo, pueden establecer una sucursal, un domicilio en Venezuela. Eso es completamente lícito. Entonces, el artículo 34 hace referencia al cumplimiento de esa disposición real que está plasmada en ese artículo 34 y tenemos entonces que entregar allí copia de cédula de identidad. Obviamente, seguramente esas personas probablemente no sean venezolanos, son extranjeros. Obviamente, entonces hay que entregar el pasaporte, como lo veníamos diciendo, y la visa. ¿Cuál visa? Bueno, la visa que se le haya otorgado para ese fin. Y el procedimiento inicial es el que yo le dije, se dirige a la embajada venezolana en el país donde se encuentre. Si la empresa es chilena, pues se dirige a la embajada de Venezuela en Chile y obviamente va a hacer primero esa solicitud de visa de inversionista, de transeúnte empresario, en fin. Y obviamente allí se le entrega la posibilidad de que usted venga a Venezuela y registre entonces esa sucursal de esa empresa que no es venezolana, que es extranjera, entregando entonces también la copia legalizada de ese documento constitutivo y la copia de la legalizada en el país de origen de la sociedad mercantil. Aquí habla de legalizado, no habla de apostillado, pero en la vida real, si usted trae un documento de afuera y no lo trae apostillado, seguramente el registrador mercantil no le va a permitir registrarlo. Aunque el derecho mercantil debe ser mucho más flexible y debería permitirle esa condición, es probable de que no se lo permita. Ya empieza a avisarme aquí el computador que tenemos 10 minutos para que se acabe el ciclo de clase. Entonces, pues en un momento determinado vamos a revisar 10:56. Vamos a tener en cuenta esos 10 minutos para no molestarlos tanto. Tendríamos entonces los 3 pedacitos de ciclo de clase del día de hoy. Queda claro entonces que de una u otra forma todas las empresas que tengan un contexto de una figura en el derecho internacional mercantil pueden entonces constituirse aquí en el caso de la apertura de una sucursal y les estaba diciendo que el documento constitutivo, por ejemplo, en la Cámara de Comercio colombiano, si es una empresa colombiana, tendrá entonces que legalizarse ese documento. ¿Cómo se legaliza? A través del Ministerio respectivo de Relaciones Exteriores en Colombia y luego se apostilla. La apostilla es una condición de la Haya de que todo documento que venga con carácter apostillado tiene validez legal. Significa que fue revisado y que las firmas de las personas que lo otorgaron son completamente lícitas. Eso significa que con esos documentos y la copia del pasaporte y la copia de la visa se puede entonces realizar en cualquier registro mercantil donde se vaya a aperturar la sucursal la apertura de esa disposición. Y eso está plasmado conforme al artículo 34 de esa resolución 019. Tenemos también el artículo 35 que habla de la tramitación de demandas y procedimientos judiciales y demás para presentar los siguientes requisitos. Nosotros podemos siempre realizar cualquier tipo de alcance jurídico. Recuerden las primeras clases, no es política. Existen 5 poderes con connotaciones diferentes. Preguntaba una de las preguntas, no sé, es que las preguntas que le hice fueron muy básicas en el examen del primer parcial y le decía, ¿cuál es la relación del derecho mercantil con los 5 poderes? Muchachos,
¿Hay alguna relación entre el derecho mercantil y el poder electoral? No, era la única que no tenía relación. Usted lo escribe, no tiene relación con el poder electoral, pero con todos los demás sí. Con el poder legislativo, ¿cuál? Las normas, las leyes del derecho mercantil, la base legal, la autonomía del derecho mercantil radica en el poder legislativo. El poder ejecutivo, ¿qué hace? Crea todas las instituciones, como los registros, por ejemplo, para registrar las empresas, valga la redundancia, y en fin, todas las instituciones de regulación, la superintendencia de bancos, de seguros, en fin, que permiten de una u otra forma la transparencia en las negociaciones. Eso significa también que también existe un poder judicial. ¿Por qué? Porque muchas veces usted puede estar en desacuerdo inclusive con el Estado. El fisco, el CENIAT, lo que ven ustedes eh, en legislación no, sí, en tributario, no sé, legislación fiscal, creo que es la palabra, legislación fiscal, sea contradictorio con la realidad de lo que está sucediendo y usted puede dirimir ese conflicto a través de un tribunal. En el tribunal las dos partes son iguales, así sea el mismo Estado, así sea el CENIAT. Usted va en las mismas condiciones, cada quien lleva a su abogado y hay un juez y él determina cuál es la realidad. Y cosas muy bonitas han pasado de que en la mayoría de los casos la empresa privada gana. Eso independientemente de esta posición política que estamos viendo. Estamos todavía hablando de la actualidad, se ganan litigios sobre multas y sanciones que tienen que ver con el carácter tributario. Eso es una realidad. Adicionalmente a eso, yo puedo entonces tener un conflicto con un cliente, con un proveedor, por una demanda de algo que no llegó, y yo fácilmente entonces puedo ir a un tribunal con competencia mercantil, no tributaria, sino con competencia mercantil, para llevar a cabo esa controversia entre esas partes que de una u otra manera están allí teniendo una diferencia. Esas son cosas entonces que permiten también que deban ser plasmadas de una u otra manera en el registro mercantil, dependiendo, por supuesto, de que esa demanda que se esté hablando allí no tenga que ver con las personas a título personal, sino con la sociedad mercantil o con la actividad comercial que se está desarrollando. Voy entonces a dejarles el día de hoy la clase hasta aquí. Mire cómo entonces empezamos a ir avanzando. Ya no solamente trabajamos el tema 6 sino también una parte del tema 7. Del tema 6 nos queda ver algunas cositas sobre lo que son los registros contables, aunque vimos estados financieros, aunque ayer les hablaba de esos 4 estados financieros, el estado de institución financiera, el estado de flujo de efectivo, el movimiento de cuentas de patrimonio, el estado de resultado y la aplicabilidad para cada uno de esos casos. Vamos a seguir más o menos revisando información puntual sobre ese particular. De verdad que agradecido con la participación de Dailín, de Bárbara, de Solimar, de Oriana y de Gaby. Entiendo, por supuesto, los problemas de electricidad que se han generado y por los cuales seguramente han tenido inconvenientes los demás estudiantes. Quisiera entonces que supieran que a partir de este segundo parcial, la asistencia de ayer y la de hoy no la voy a considerar, pero sí es importante que sepan que les voy a pasar una planificación de evaluaciones, les voy a asignar una serie de actividades para lo que va a ser las actividades acumulativas del segundo parcial. El segundo parcial no va a ir sobre el 100%, entonces en los próximos días les voy a pasar entonces ese detalle de cómo va a ser ese sistema de evaluación acumulativa y obviamente la ponderación del examen parcial y la ponderación de la asistencia que sí voy a considerar en clases importantes de trabajo. Voy a tratar de trabajar con ustedes, va a estas condiciones, a lo mejor alguna actividad. Esa actividad seguramente va a ser de tipo virtual. No me gustan los trabajos escritos ni nada de eso. Envío yo nunca a hacer nada de eso, pero sí la elaboración seguramente de un video, de una actividad puntual con unas condiciones especiales que le voy a colocar de tiempo, duración y forma de envío, en fin, para el efecto de lo que sería también ese proceso de actividades acumulativas y también va a ser una forma didáctica de que podamos interactuar y conocernos dadas estas circunstancias. Estamos escuchando que en abril regresamos a aula, veremos si la universidad asume esa posición también o no, pero por encima de todo eso vamos a seguir con estas posibilidades que tenemos de comunicarnos. Que pasen todos entonces una feliz tarde para todos.